Lo dijo en la primera hora. 7:45 en la mañana. La semana anterior se presentó el denominado Barómetro de las Américas, que es una encuesta regional elaborada por el proyecto La POP, la Universidad de Vanderbilt, USAID y la Corporación Participación Ciudadana como contraparte local. Y hay una cifra reveladora, que la comenté justamente el lunes aquí en este espacio. El lunes llegamos y hablamos de la confianza de los partidos políticos, que no sé qué tanto les importa en realidad, porque hace rato el país no cree, el pueblo llano, el Ecuador profundo no cree en los partidos políticos. No sé cuánto les interesa. Apenas el 14% de la población confía en las organizaciones políticas. O sea, estamos hablando que el 86% de los ecuatorianos no confían en los partidos y movimientos políticos. Vamos a sustentar esa cifra derivada de esta encuesta regional del Barómetro de las Américas con la doctora Ruth Hidalgo, a quien le quiero agradecer por la gentileza de conectarse con nosotros. Ella es la directora de Participación Ciudadana. Doctora, qué gusto, bienvenida. ¿Cómo le va? Si puede activar el micrófono, por favor. Sí, buenos días. Ahora sí. sí. Le decía, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar sobre este tema tan interesante. A usted por la gentileza de aceptar la invitación. Por favor. ¿Cómo se llega a esta cifra? 86, no voy a decir el 14%, voy a decir el 86% de los ecuatorianos no confía en las organizaciones políticas. ¿Qué significa eso desde su análisis, doctora? Sí, bueno, justamente la semana pasada tuvimos la capacidad de presentar en la Universidad de las Américas el barómetro, el Latino Barómetro, que es un estudio regional que hace el APOP, ¿no es cierto?, la Universidad de Vanderbilt University, desde hace más de 20 años ya. Es un reporte muy sólidamente sustentado en una técnica importantísima y sobre todo realizado por científicos y gente del más alto nivel que es dedicado su vida absolutamente a hacer este tipo de encuestas. Por lo tanto, su credibilidad es importante y yo creo que es bueno partir desde allí. En este año hemos presentado el reporte del 2023 y desafortunadamente tenemos cifras que yo creo que ameritan verlas no solamente para debatirlas, sino sobre todo para analizarlas y para desde ese punto de partida ver qué se puede hacer a futuro. Y efectivamente, como usted menciona, los partidos políticos siguen llevando la peor parte en la percepción de los ciudadanos. Los partidos políticos tienen hasta más o menos septiembre del 2023 una credibilidad del 14%. Y esto me parece a mí que es grave porque siempre en el análisis hay que ligarlo, este porcentaje, con el nivel de confianza en las instituciones políticas que está estrechamente ligada a la legitimidad del sistema democrático. Los ciudadanos que confían en instituciones políticas y que los ciudadanos que confían en quienes hacen la política tienen más probabilidades de considerar que el proceso democrático en general es mucho más legítimo también. Y obviamente esto mejora esta percepción buena, mejora la calidad general de la democracia. Pero cuando ocurre lo contrario, como es en este caso, lo que sufre justamente es la percepción de la calidad de la democracia que tienen los ciudadanos respecto a estas instituciones llamadas partidos y movimientos políticos. El Barómetro de las Américas, el Latino Barómetro, nos indica también y nos habla acerca de la confianza interpersonal y la confianza que le mencionaba a las instituciones. Y habla también de que la confianza interpersonal ha caído al nivel más bajo de la región. Estamos diciendo que solamente el 46% de los ciudadanos encuestados dice y afirma que tiene confianza en el otro, es decir, en su amigo, en su vecino, y eso también es bastante grave, Fabricio. A veces no le damos mucha atención a esta cifra específicamente, pero habla de una descomposición y habla sobre todo de una caída de que en la confianza. Entonces el ecuatoriano está dudando o tiene recelo, por decirlo de alguna manera, del taxista cuando se sube a un taxi, de la persona que le vende las cosas en la calle, de la persona que le aborda en la calle. Cuando conoce una nueva persona ya es mucho más cauto, pero ni siquiera cauto, sino desconfiado. Y esto tiene también sus raíces y creo que es importante hacer énfasis en el análisis más profundo. Y el análisis más profundo de esto tiene que pasar de todas maneras en el hecho de que es evidente que la confianza interpersonal tenga que bajar si es que estamos viendo que la confianza, por ejemplo, en la Asamblea Nacional
en la justicia, en la corte, en las elecciones, ¿no es cierto?, también son bastante bajas. Es decir, las instituciones que deberían sostener el Estado de Derecho, el Estado de la democracia, no están siendo confiables a la luz y a los ojos de los ciudadanos. Obviamente el tema de seguridad, en el momento que las encuestas fueron emitidas o fueron lanzadas, vivíamos un proceso violento tremendo en el país, y obviamente eso también provocaba mucho miedo en la ciudadanía, y ese miedo provoca desconfianza, porque además está atado otra cosa que también tiene que ver con uno de los porcentajes que habla el Latinobarómetro, y es cuánta confianza tiene la ciudadanía respecto a qué pasa con las denuncias con corrupción y qué pasa con las denuncias por los delitos. Y hay un porcentaje altísimo de los ciudadanos que dice simplemente que no denunciaría, por ejemplo, actos de corrupción, porque consideran que no pasa nada, porque no tiene un ambiente habilitante que le soporte al ciudadano para llevar adelante una denuncia, o peor aún, para sostener procesos sostenidos de lucha contra la corrupción. Entonces, todo tiene una configuración de la triada, o más bien dicho, de la rueda que compone la democracia. Entonces, en términos porcentuales, estamos hablando de que la ciudadanía tiene serias preocupaciones respecto a lo que estamos viendo todos los días, con una justicia que ha estado contaminada. Acabamos de ver el caso Purga, contaminada desde sus raíces más profundas. Ahora se entiende el por qué teníamos los delincuentes que salían a las 24 horas, como tenían delincuentes de cuello blanco, rápidos habeas corpus, y luego se iba con medidas sustitutivas, y eso ha ido evidentemente minando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones más importantes. Y obviamente, y por obvias razones, lo que ha sucedido es que la ciudadanía tampoco confía en los movimientos políticos. ¿Por qué? Porque el accionar de los movimientos políticos en los últimos años ha sido deplorable. La Asamblea Nacional que pasó anteriormente tenía un bajo porcentaje de aceptación. Se entiende y se conoce que en este año la Asamblea ha tenido un repunte de aceptación. La percepción del ciudadano está mejorando respecto a la Asamblea, ha mejorado. Sin embargo, los partidos políticos no. Y eso es porque, obviamente, habiendo tenido asambleas tan malas, la Asamblea es la ejemplificación más clara de lo que es la política, de lo que son los partidos y movimientos, porque allá van justamente la representación de los partidos y movimientos que dicen que nos representan, y sin embargo hemos tenido una historia dolorosa de políticos inmiscuidos en procesos de corrupción, de políticos inmiscuidos en procesos de diezmos, y políticos inmiscuidos inclusive en crimen organizado. Entonces todo esto se ha confabulado, por decirlo de alguna manera, para revelar y para tener estas cifras que no son muy buenas. Y de otro lado, quizá decir también que quien gana, por decirlo de alguna manera, y quien tiene la mayor aceptación son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas logran tener una aceptación bastante grande en relación, ya en el 2023, en relación a otras instituciones, tomando en cuenta que en el 2023 aún todavía no había la orden de declarar de estado de emergencia, y no se había dado la orden de que las Fuerzas Armadas salieran a las calles a apoyar a la policía. En el 2023 las Fuerzas Armadas tienen un 63% de aceptación, lo cual es altísimo, que siempre ha sido de alguna manera coherente con lo que la ciudadanía ha solido y suele pensar. O sea, ese viene a ser el contraste, y es verdad lo que usted dice. Si comparamos, y esto es histórico, la credibilidad de Fuerzas Armadas de sus partidos políticos, siempre ha habido este contraste. Pero yo le pregunto si este 14%, apenas 14% de confianza en las organizaciones políticas, ¿es hoy la cifra más baja, o ha habido episodios en los cuales hemos tenido cifras más bajas? No sé si en 2005, por ejemplo, con el famoso que se vayan todos, hubo también unas cifras similares o más bajas. No sé si en el año 97, cuando cayó el presidente Bucarán, también hubo esta crisis, porque a lo largo de la historia de estos casi 45 años de vida democrática, sí se han dado episodios de muy complicada credibilidad para las organizaciones políticas. Le pregunto si esta es la cifra más baja de esta etapa democrática, o si ha habido episodios con mayores complicaciones para los partidos y movimientos, doctora Rude Hidalgo.
hemos tenido cifras más bajas en otras ocasiones, en otras ocasiones. De hecho, en esta misma, el año 2023, una vez que se terminaron las encuestas, digamos, se cerraron las encuestas para este periodo, para este informe, posteriormente a esto, la Asamblea Nacional, a la luz y al decir de las encuestadoras nacionales, inclusive llegaron a tener un 6%, un 4%. Recuerde que cuando el presidente Lasso llama a la muerte cruzada, es cuando más baja está la aceptación de la Asamblea Nacional y por eso recibe por parte de la ciudadanía un respaldo, digamos, mayoritario respecto a esa toma de decisión, a esa decisión de que se vayan a la casa los miembros de la Asamblea, habida cuentas de que el trabajo de la Asamblea fue muy malo. Entonces sí hemos tenido ese 14%, creería yo que inclusive es bastante generoso para el momento en donde la APOP toma las encuestas de esa pregunta. Pero ¿por qué? Porque posteriormente a cuando se termina el recogimiento de la muestra, en ese momento los partidos y movimientos políticos llegaron a experimentar inclusive hasta un 6 o 5%, lo cual fue bastante bajo en el mismo 2023. De acuerdo. Ahora, tenemos a la vuelta de la esquina la consulta popular y a la vuelta de la siguiente esquina las elecciones del próximo año. Los tiempos de la política parece bastante, es decir, faltan 11 meses para las elecciones del próximo año, pero los tiempos electorales terminan siendo cortos porque de aquí en pocos meses ya tendremos el inicio de los procesos de democracia interna, entre comillas. Yo siempre pongo entre comillas cuando dicen democracia interna, que no existen las organizaciones políticas. Luego tendremos la convocatoria de elecciones, definición de candidaturas. ¿Cómo ve usted el derrotero que se viene, doctora Ruth? Bueno, un primer criterio, ¿no? A mí me parece que es un desastre que este país pueda estar en elecciones cada 3 meses, cada 4 meses. Eso no nos permite como país encauzarnos democráticamente y ni siquiera nos permite poner en práctica o poner en ejecución planes a largo plazo que mejoren la educación, que mejoren la salud, que mejoren la seguridad, que mejoren las carreteras, porque ya nos viene o una consulta popular, o nos viene una muerte cruzada, o nos viene una nueva elección. Esto que nos ha venido pasando desde hace un par de años atrás es bastante malo porque ya tuvimos una consulta, después tuvimos las elecciones seccionales, después tuvimos una muerte cruzada, después tuvimos otra elección de presidente, después ahora vamos a tener otra consulta y después vamos a tener, como usted dice, una elección presidencial. Esto no le hace bien a la democracia y puede ser impopular mi comentario porque hemos estado permanentemente en las urnas con una inestabilidad, digamos, de qué será lo que pasa pronto. Vamos a ver cómo planifico mi vida, yo digo los empresarios, cómo estarán ellos y cómo planificarán su vida cuando tienen por delante una consulta popular y además después vamos a ver quién es el presidente para ver cuál es su visión, ¿no es cierto?, de país y después otra vez otra consulta popular y después otra vez. Esto habla de un proceso de inestabilidad democrática que no le hace bien a nadie. Pero ya estamos inmersos en esto, estamos a puertas de una consulta popular que está siendo polémica ya por el tema del presupuesto que va a manejarse y que ya el mismo Consejo Nacional Electoral está mencionando que no le va a ser suficiente. Entonces vamos a tener una consulta popular compleja desde el punto de vista presupuestario al menos. Y luego viene un proceso eleccionario de presidencia que también es un proceso complejo porque nos recibe este proceso electoral con los mismos problemas de siempre desde el punto de vista político, es decir, de partidos políticos. Partidos políticos taxi, partidos políticos que no tienen ni oficina, que no tienen, y aparecen y están listos para subir todos aquellos que necesitan un número para poder concursar. Esto habla de que es necesario transformar el sistema de partidos. Esto no habla de que tenemos mayores oportunidades, 250 partidos, qué maravilla, más oportunidades. No, habla de lo contrario. Habla que somos un país en donde no nos podemos poner de acuerdo, donde no hay reglas claras, donde no existe un sistema riguroso que además facilite a los ecuatorianos, a los ciudadanos, que somos finalmente los que votamos, claridad sobre quiénes son los que se van a promocionar o los que van a ¿cómo se llama?, candidatizar y sobre todo cuál es su plan de trabajo y cuál es su ideología.
Sucede que en este país, si vamos viendo por el número de partidos, hay 270 ideologías. No creo que sea así, pero sí refleja una laxitud en el sistema y en la norma que ha permitido este desbarajuste. Y así vamos a ir a un proceso electoral. Es probable que no todos los 250 partidos concursen, pero yo le aseguro desde ahora que es probable que más de 100 lo harán, porque como van además a elegirse, se va a elegir asambleístas también para el año 2025, hemos tenido casos como las últimas elecciones que tenemos 2.000 candidatos, más de 1.000 candidatos, más de 1.500. Y la pregunta es, ¿cómo el ciudadano puede llegar a conocer quién es su candidato? Imposible, físicamente imposible. Entonces, nuevamente, volviendo a la lectura de qué es lo que esto significa, significa que necesitamos nuevamente, como siempre digo yo, e insisto, un sistema de partidos diferente. Pero yo creo que esta propuesta de sistema de partidos debe salir, Fabricio, ni siquiera de los políticos mismos, porque los políticos mismos tienen sus propios intereses y nunca va a salir un sistema o una reforma del Código de la Democracia objetivo por parte, si sale del seno, únicamente del seno de los partidos políticos. Sí tiene que participar en la discusión y en la elaboración, pero no puede de ninguna manera venir desde sus propios, desde su propio seno, porque van a hacer propuestas sesgadas de acuerdo a sus intereses. Y lo que hay que pensar es qué es lo mejor para el país. Y segunda vuelta, por ejemplo, para elegir que los asambleístas elijan en segunda vuelta, por ejemplo. Se me ocurre este momento, pensando en voz alta. Esa podría ser, es una parte de nuestra propuesta de participación ciudadana, esa podría ser una de las salvaciones para darle más gobernabilidad al presidente de la República para que después en segunda vuelta pueda elegirse los asambleístas y en base de eso poder tener un poquito más de gobernabilidad y no seguir cada vez discutiendo. La gran reforma que se hace en este país es el método. Webster, de acuerdo a quién está manejando la mayoría en ese momento. Ya querían cambiar para la elección de 2025 otra vez el método de asignación de escaños, pero no les alcanzó el tiempo. O sea, exacto. En 2025 seguiremos con Webster, pero téngalo por seguro que dependiendo de los avatares políticos, para 2027, para las seccionales, elección de concejales, seguramente lo cambiarán. Y para 2029, elección de legisladores, lo cambiarán porque se cambia de acuerdo, obviamente, a la coyuntura política, el método. Sin duda alguna. Entonces, eso no es bueno. Es decir, no es bueno porque nos ponen, los ciudadanos, hay que pensar siempre que los ciudadanos, que somos los que votamos, estamos siempre buscando, obviamente, una propuesta que de alguna manera sea viable para lo que nosotros necesitamos y que lo que nosotros quisiéramos como país: más trabajo, más empleo, más seguridad, mejor seguridad social, mejores vías, educación buena para nuestros hijos, un buen programa social que logre rescatar a estos niños que están inmersos en el crimen organizado y puedan tener una opción de vida diferente a la que el crimen organizado les ofrece. El tema ambiental, que es bien importante, y los temas estratégicos de economía. Hay tantos temas que uno como ciudadano dice y aspira cuando vienen las elecciones. Ojalá en esta ocasión venga alguien que nos pueda ayudar a mejorar, porque lo que uno quiere es mejorar su estilo de vida. Siempre eso es así. Pero con 270 partidos y movimientos, no, es imposible. Es imposible. Y sobre todo también con una irresponsabilidad, Fabricio, porque yo creo que ahí, yo suelo ser dura, a mí me suelen criticar, hay gente que me critica, me dice, tú no siempre hablas mal de los partidos. No hablo mal de los partidos. Lo que pasa es que yo creo que como ciudadanos tenemos que exigirles a los partidos lo máximo, el 150% de su esfuerzo para salvar este país, porque son ellos los que tienen nuestra representación y la responsabilidad de hacerlo. Entonces tenemos que ser rigurosos, no podemos ser laxos con quienes nos van a representar a tomar decisiones que después nos cambien los estilos de vida de todos. Yo creo finalmente que es importante tener una democracia con partidos. No existe una democracia con partidos políticos, pero con buenos partidos. Y siempre hay la posibilidad. Yo digo, los partidos saben que cada 4 años van a tener una elección. ¿Qué están haciendo durante esos 4 años? Sería bueno saber y que nos cuentes qué hicieron en esos 4 años. En 4 años, Fabricio, usted puede tener una estructura político-partidista de motivación para las mujeres, por ejemplo, de participación política de la mujer. En 4 años usted puede tener una estructura político-partidista que promocione jóvenes, diversidades sexuales. En 4 años usted puede tener listo absolutamente la estructura para democracia interna. Son 4 años, es un montón de tiempo, pero lo que vemos todos los años y todas las elecciones es que
llegan las elecciones y ese rato se repiensa el partido, ese rato empiezan a ver quién es, cuándo, y por eso tenemos el producto y por eso tenemos la oferta de candidaturas tan mala que tenemos y Correcto. llegan a estos espacios de decisión gente que desafortunadamente no debería estar ahí. Así es, y que no tienen estructura, etcétera. Doctora Ruth, le agradezco mucho por el tiempo y por sus aportes. Yo suscribo mucho de lo que usted ha dicho. Yo soy un creyente en lo personal del régimen de partidos políticos, Claro. pero un régimen fuerte de organizaciones políticas. 270 y pico es una monstruosidad Imposible. en un país de 13 millones de electores, incluso con movimientos parroquiales. O sea, el tema la estructura tiene que ser repensada en algún momento. Gracias, Ruth, por el tiempo. Le envío un abrazo a la Gracias distancia. sobre eso. Buen día. Muy Hasta luego. gentil. A Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, poniendo el dedo en la llaga sobre los partidos. A poner las babas en remojo, aunque yo creo que a los partidos al final no les interesa. 8:06, pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.